9 menos 20, una hora menos en Canarias. Abrimos nuestro tiempo de tertulia hoy con Carmelo Jordá. ¿Qué tal, Carmelo? Buenos días. Muy buenos días. Pues encantado de empezar aquí la semana. Hombre, claro. ¿Dónde mejor? ¿Dónde mejor que en casa? Alejandro Vara, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué buen lunes, ¿eh? No solo por estar aquí, sino por la temperatura sensacional. Todos con chaquetita. Bueno, en este estudio yo tengo calor, pero en fin. Sí. Pero bien. Pero fuera no. Pero fuera no, que es lo importante. Está fenomenal. Maite Rico, ¿qué tal? Buenos días. Bien, demasiado fresco de golpe. Bueno, no, hombre, no, por una Dios. Cosa a la otra, es que ya se anticipa lo todo. Pero ahí sí que no pasó, Maite. 28 grados hoy en Madrid, demasiado calor, Bueno, Maite. Esta mañana hacía fresco. Sí, ya verás al mediodía qué paseitos tan buenos. No, ayer era maravilloso por la tarde. Y ayer estaba una tarde que daba gusto. Ya era hora, está muy bien, muy bien. La temperatura es maravillosa. Y nos acompaña también en estos primeros minutos, como cada día, Vanessa, para destacar lo más interesante de la prensa en el día de hoy. Sí, pues hoy lunes, Dani, seguimos hablando del caso Rubiales. Aquí ya pusimos sobre la mesa el viernes que esa dimisión que se daba por hecha en la prensa podría no darse y no se dio. Hasta Natalie Portman se ha pronunciado en Instagram a favor de Jenny Hermoso. Bueno, en Libertad Digital todavía pueden leer el análisis que publicaba ayer el director de este programa, la segunda parte del caso Rubiales, como lo ha bautizado, en el que analiza todas las caras de este prisma, ¿no? Por un lado, la historia en sí, el tiempo que han tardado las jugadoras en reaccionar, sobre todo después de ese entrecomillado falso que se atribuyó a Hermoso. Luego está el desmentido de la Federación y, por otro lado, la propaganda de género del comunicado de las jugadoras. Y luego, la parte política, cómo se ha utilizado la cuestión y a las jugadoras para justificar el discurso de Yolanda Díaz e Irene Montero, que condena a los hombres, dice Federico, por el hecho de serlo, cuando, como recuerda en ese artículo, tenían al Tito Berni en las Cortes, que ahora preside, por cierto, otra victimaria de mujeres, Francina Armengol. Y sin ir más lejos, hoy también Yolanda Díaz se va a reunir con la presidenta del sindicato mayoritario de fútbol femenino en una ronda de reuniones que va a durar hasta las 6 de la tarde. Hoy también el presidente provisional de la Real Federación Española de Fútbol convoca a las territoriales, ya lo saben, para pedir su apoyo en un escenario que presenta una junta directiva dividida, con los dos seleccionadores en la picota, y el País asegura que Rocha ha dicho a los líderes territoriales que no va a ser manejado por su antecesor. Pero en El Mundo, Orfeo Suárez, por ejemplo, augura que aunque Rubiales acabe como un apestado que abandonen los estómagos agradecidos, su salida solo va a dar paso a un rubialismo sin Rubiales. José Ignacio Torreblanca ironiza con la cuestión, con la ley del embudo y con las dobles varas de medir, y dice: llegan noticias de que un señor feudal se ha sublevado. Al parecer se niega a reconocer la autoridad del Estado, a respetar sus instituciones y a cumplir con sus normas. Esto casi que nos suena. Según Voz Populi, por cierto, Yolanda Díaz va a ser la interlocutora del gobierno con los golpistas, porque tal y como publica El Mundo, Moncloa trabaja ya en cómo ceder sobre la amnistía, pero negar un referéndum. Y en ese mismo diario, hoy desayunamos además con encuesta: Feijóo crece desde el 23J, Sánchez se mantiene y el PNV se hunde. Desde luego, si crece no va a ser por el vigor del acto de este fin de semana en Pontevedra para inaugurar el curso político, un velatorio con aires de fiesta, lo resume hoy el diario El País, y sigue el ánimo ABC, destacando como titular esa frase de Feijóo: si no es ahora, será más tarde. Maruenda se pregunta hoy en La Razón por qué el PNV usa de excusa a Vox cuando es evidente que el partido de Abascal no va a entrar en el gobierno, y se hace eco además de una entrevista publicada este domingo en el Correo Español a José Alberto Pradera, exdiputado del PNV por Vizcaya, que precisamente defiende que su partido debe abstenerse en la investidura de Feijóo por este motivo. Algo difícil con la presión de la maquinaria propagandística de Moncloa. Gracias, Vanessa. Te escuchamos a partir de las 10. Bueno, enseguida comentamos estos asuntos. Antes me gustaría comenzar por el caso Rubiales. Nos engañó a todos el viernes, aunque en honor a la verdad hay que decir que estaba aquí Raúl Vilas y él no lo tenía tan claro, ¿eh? Alejandro, tú que estabas aquí el viernes. Sí, la verdad es que el tema de Rubiales el viernes parecía que se iba a clarificar y que se iba a, ya finalmente se iba a producir el cese. Pero cuando apareció Bolaños en esta historia... Es que yo me reía con eso cuando dijo Alejandro: uy, ha aparecido Bolaños, igual ya no sale la cosa esto como se va está a tomar prevista. por saco, porque cuidado, que Bolaños salió, que lo habían tenido castigado en la negociación de la mesa. Recordemos que prácticamente a él se le encargó en un primer momento y luego lo apartaron y dijeron: no, esto mejor que lo lleve Yolanda, y que esta historia no va a salir. Pues lo de al final, lo de Rubiales, apareció Bolaños, no se sabe muy bien por qué, y todo se fue a tomar por saco. Pero sí que es verdad que se esperaba que iba a solventarse. Raúl lo dijo: no, puede pasar que no ocurra lo que estábamos previendo, puede pasar que hasta el último minuto. Y también es cierto que el título de la información de Libertad Digital ese mismo día también ponía el asunto en cuarentena. Nadie se lo esperaba, yo creo que casi nadie se lo esperaba, pero bueno, es un Rubiales en
plena forma. Manual de resistencia 2.0. Totalmente, ¿no? Porque es que han sacado en los memes en Twitter lo de Leonardo DiCaprio en la esta de Wall Street, que es el discurso exactamente igual. No me voy, no dimito, exactamente igual. Dices, bueno, ¿tendrá inspiración o no tendrá inspiración Rubiales? Pero ha descuajeringado todo el guión de lo que teníamos previsto para este fin de semana. Con lo cual quiere decir que se aplaza la situación, se alarga y vamos a ver otra semana de Rubiales, que ya está bien, ¿no? Ya que mientras tanto está Pedro Sánchez con la amnistía y nadie habla de eso prácticamente, ¿no? No, como espectáculo fue fantástico. O sea, yo ver el show que montó y sobre todo lo que me encantó fue las caras y los aplausos. Entonces, es esa porque el tipo, con todo lo impresentable que es, ha destapado que está rodeado de impresentables, empezando por el gobierno, ¿no? Y empezando por el propio director general de deportes, con el cargo que tiene Víctor Francos, que le ha apoyado incluso a la vuelta del vuelo, venían diciendo, en fin, quitando importancia al episodio del beso, y luego esta mañana Esteban Urriztieta del Mundo ha contado aquí cómo Francos le tenía apoyado y blindado, y ahora todo el mundo, los mismos que aplaudían después, primero estaban todos muy a favor de que se fuera, luego aplauden en ese momento y ahora vuelven a estar a favor de que se vaya. Entonces ha sacado a la luz toda la mugre y toda la hipocresía que hay en este mundillo, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una saturación de personaje y del caso. Quiero decir que lo que empezó con nada, porque nadie habló de ese beso, o sea, pudo chocarte y tal, era más chocante el que se tocara los testículos en el palco. Eso sí que fue una cosa espantosa delante de las cámaras de todo el mundo. Lo del beso, bueno, pues más o menos la propia jugadora dijo, pues no me gusta, pero no le di importancia. Ha dicho en un comunicado que tras varios días de reflexión ha entendido que fue agredida. Claro, o sea, en ese momento no lo notó como agresión y luego después sí. Entonces, y de repente eso, cómo se ha politizado y cómo todo el país y los medios de comunicación van detrás montando el escándalo del beso. Y dices, bueno, justo además ahora, como estáis hablando, que están poniendo que ya se ha detenido al primer tipo beneficiado por la ley del sí es sí, que ha intentado violar a otra mujer. Pero bueno, aquí pues es un beso bueno, pues más o menos impresentable, pero entendido como lo vimos todo el mundo, como una cosa que parecía espontánea, y eso es lo que está llevando a la conversación del país, y todo el mundo rasgándose las vestiduras durante 2 semanas. Yo de verdad es que yo empiezo a pensar que nos hemos vuelto locos, ¿no? Le ha interesado al gobierno generar todo este jaleo. Nos vuelve locos, o sea, nos hemos vuelto locos y nos vuelven locos. Es decir, hay un obvio interés por este tema. Se ha movido desde la política, se ha movido desde unos medios que son esclavos de la política, que a mí me parece una cosa que es lamentable. Es decir, que cuando toca algo a rebato, alguien toca el silbato, y entonces nuestros compañeros en muchísimos medios se vuelven locos con ese tema. Y encima, lo malo de esta situación, por así decirlo, es que, hombre, a Rubiales no le vamos a defender. Es decir, porque a mí las cacerías públicas me generan un rechazo instintivo. Es la Inquisición de repente. Exacto, es algo que no puedo, pero es que Rubiales es un tío impresentable, es un señor que tendría que haber dimitido hace mucho tiempo, al que tendrían que haber dimitido hace mucho tiempo. Y al que han protegido los mismos que ahora condenan sin paliativos por un beso, ¿no? Lo contabais efectivamente hace un poquito con la entrevista, es decir, porque había que tener un balance entre Tebas y Rubiales. Entre Tebas y tal. Tebas, que parece así de una forma un hombre como más orientado, o sea, no en contra del PSOE, pero no en la órbita del PSOE, y Rubiales, que estaba en la órbita del PSOE, pero hasta más arriba del cuello. Entonces, por eso hemos estado aguantando un tío que ha hecho cosas infinitamente más graves que darle un beso a una mujer a la que al principio no le molestó, porque ella misma ha dicho que ha sido la reflexión posterior. El cántico de las jugadoras que iban haciendo bromas con el beso, es que evidentemente no molestó. Claro, no le molestó, quiero decir. Y luego el acto de machismo supremo que ha habido en este asunto, que ha sido decirle a una mujer lo que tiene que sentir por su relación con un hombre. En este caso, por un beso.
digamos, robado, no robado, consentido, no consentido, pero aquí ha habido una serie de mujeres que se han puesto al día y le han dicho, no, esto ha sido una agresión, Jenny, tienes que sentirte muy agredida, tienes que sentirte muy dolida, esto es intolerable, cuando la otra es obvio que no se había sentido, vamos, es que lo dijo en una entrevista, creo que fue en la COPE, que unas cosas que no tienen importancia, lo importante es que hemos ganado y tal. Entonces, a mí eso es lo grave, o sea, yo creo que este es el único país donde se logra una gesta como ganar el Mundial Femenino de Fútbol y de eso queda opacado por una bronca impulsada por un sector del gobierno sobre un episodio que en sí tendría que haberse zanjado, yo creo, con una disculpa en concreto, porque es que efectivamente este señor no tenía que estar ahí, pero es que como ese universo futbolístico es todo el siniestro, es una auténtica alcantarilla, pues a lo mejor es que no despinta. Luego es eso, porque luego se habla de los valores del deporte. Dice, oye, fíjate, es que no representa los valores del deporte. No, los representa perfectamente. Eso es el deporte profesional hoy en día, pero no solo en España. En todos los sitios, es que estamos, y en concreto el fútbol. No estamos hablando de los tíos que han vendido literalmente el Mundial a Qatar. Los tíos que han salido Platini, Villar, que han salido, digamos, de los puestos en las federaciones a la cárcel directamente por corrupción. Estamos hablando de cosas como el Comité Olímpico Internacional, que es la organización más corrupta del mundo. Es decir, o sea, es mucho peor que cualquier otra cosa que pongas. Esos son de verdad los valores del deporte. Yo entiendo que sí, que el deporte, cuando lo practica un chaval y está en un equipo y tal, es una cosa que está muy bien. Pero los valores del deporte profesional son esos. Oye, que a mí me gusta. Es decir, que a mí me gusta el deporte profesional, a mí me gusta el fútbol, me gustan muchos deportes, pero que no nos vendan la moto de los valores cuando sus valores son la corrupción continuada. Los valores del deporte y los valores del gobierno que ha estado protegiendo a Rubiales durante 5 años, como pone de manifiesto, claro, esa pieza final, de Esteban. ¿Cuándo se produce la victoria de la selección española de fútbol, de la selección femenina, como ahora dicen? Se produce el domingo. ¿Cuándo se produce el beso en cuestión? El domingo, la celebración. El viernes, el viernes siguiente, es cuando El País dedica portada, 6 páginas y editorial al asunto. El lunes es el éxito de España y el incidente. Empiezan a crearse luego en las redes, es verdad, que se ven memes con el beso tal, y que sí, Iker Casillas, que sí, dice, bueno, es un tipo, ya sabemos cómo es Rubiales, lo hemos conocido todos y sabemos también que el gobierno ha mirado para otro lado a lo largo de 5 años con todo lo que estaba diciendo Carmelo, que todos sabemos que este tipo no podía ser presidente de la Federación. Pero esto se arma efectivamente cuando entra un sector del gobierno, el sector feminista, tal y cual y no sé qué, e incluso que coincide con el aniversario del primer año de la ley del sí es sí, que sale Irene y compañía a defender lo de la ley del sí es sí, amparándose o enarbolando el caso Rubiales. Esta es la historia de lo que hay detrás. Exacto. Al margen de, no se trata de defender a Rubiales para lo otro, no. Las dos cosas son denunciables, pero que nadie se deje manipular. Ha ocurrido lo que ha ocurrido porque tiene evidentemente un trasfondo político que incluso luego coincide con lo que estábamos hablando del señor violador, que lo han soltado directamente, que porque se adelantó el tema de la condena por la ley del sí es sí. Todo esto yo creo que hay que estudiarlo como la manipulación de la opinión pública de una forma tan bárbara, tan bestial, tan brutal, que es que te quedas perplejo de cómo además es posible que haya ocurrido. Dicen, perdón un segundo, dicen, no, es que como es agosto, es que como no había noticias, es que como no hay... Oye, no, perdona, es que esto lo hemos convertido desde luego en un fenómeno absolutamente inesperado, inopinado y sorprendente, por supuesto. Sí, hay que dar las gracias a Irene Montero y a Yolanda Díaz, que a base de instrumentalizar este episodio han logrado opacar el triunfo de la selección. Que antes habían instrumentalizado previamente, es decir, porque se ha vendido, se le ha tratado de dar un impulso que no tiene en la sociedad, en este momento el fútbol femenino, no lo tiene porque no va nadie a ver los partidos y después de esto me temo que va a seguir sin ir nadie a ver los partidos. Es que al final puede tener consecuencias a largo plazo. Se me instrumentalizaba como algo político, el deporte femenino, como algo vemos a las grandes empresas haciendo publicidad, vemos una cantidad de dinero en eso que no es real, insisto, porque luego no hay una demanda, tal, pero en lugar de propiciar un crecimiento lógico, razonable de eso, se lo ha instrumentalizado y cuando ha terminado y resulta que encima ganan, en lugar de aprovecharse de, bueno, esto le hemos dado un impulso por estas razones, pero ahora vamos a aprovechar para crecer, lo machacan
para instrumentalizarlo políticamente con el beso y todo esto. Es que a mí todo me parece pero es que hay todavía un punto más allá que está produciéndose en los 2 últimos días o así, si os fijáis en las redes sociales, en Twitter y demás, que es verdad que es un universo muy concreto, pero es donde ahí repercuten más los debates y donde están pues todos los paniaguaos y todo el activismo y demás, y es muy curioso. Ya no solo han desatado una cacería contra este individuo, están marcando la agenda, han opacado el triunfo, sino que además ahora ya han empezado a criticar. O sea, los mismos que defendían a Rubiales ahora están criticando a la derecha por no pronunciarse. Entonces están diciendo, ¿dónde está Ayuso? ¿Dónde está Almeida? Que son de Madrid, ¿dónde están? Que son de Carabanchel, la que ha metido el gol. Pero es que incluso... Entonces ahora ya no solamente desatan como Torquemada toda una especie de linchamiento, sino que exigen además a los demás por no pronunciarse. Sí, pero además con el añadido de que la derecha sí se ha pronunciado. Hemos visto porque mienten, esas intervenciones de Gamarra y otros miembros del Partido Popular. Por eso también os quería preguntar, ¿ha asumido la derecha, en este caso la oposición, esa propaganda del gobierno? La instrumentalización del caso que estábamos comentando. En parte sí, pero no han entrado a saco, no han entrado al trapo, no han entrado al trapo de una forma... ha estado callada, pero por eso digo, oye, que están de vacaciones. O sea, ¿qué pasa? Que aquí lo de la conciliación y el reposo no se respeta, El único que se puede ir de vacaciones es Sánchez. Yo creo que me da la sensación de que el Partido Popular está aprendiendo eso de que no tiene que entrar en el marco ideológico de debate que le marca a la izquierda, que lo hizo durante la campaña electoral. No nos olvidemos, es que al final del tema, por ejemplo, de determinados temas, como por ejemplo lo de los pactos con Bildu o la España plurinacional, de eso prácticamente no se habló. Sin embargo, entraba algunos trapos que le iban marcando. En esta historia hacen muy bien, pero es que fíjate también, incluso los independentistas leyendo que, claro, el machismo está en el ADN español. Es que salían ayer y antes de ayer también con esta historia de que Rubiales es España, solo falta decir Rubiales no besa o no viola, yo qué sé, pero es absolutamente delirante. ¿Pero visteis el beso del seleccionador catalán? ¿Dónde fue era la selección catalana? Un morreo exactamente idéntico y ahí no pasó nada. Claro, pero es que la manipulación es tan tremenda y es tan bestia, y luego no nos engañemos, la repercusión internacional. ¿Por qué? Porque la repercusión es que hemos visto portal no sé si era el Financial, no, era un periódico inglés, no quiero ahora meter la pata, pero dices, es que la repercusión que ha tenido ha sido delirante, absurda, y al final yo creo que siendo familiar, no voy a decir miembro del equipo español de fútbol femenino, tendrían que sentirse manipuladas. Es una vergüenza. Les han arrebatado un triunfo, una medalla, una gesta, porque es una gesta, se las han arrebatado por unos intereses políticos muy determinados. El documento, el papel o la denuncia que firmaron las futbolistas españolas, desde luego, si te lo lees, dice, bueno, ya sabemos quién ha escrito esto. Eso no se puede. El comunicado de Jenny Hermoso es el de Jenny Hermoso y las señoras futbolistas. Es que además la presión es tal que, claro, como para decir, si llega a decir que no. Oye, a ver, que sí, no me gustó, porque dijo no me gustó, pero en fin, ese es el contexto. Si lo vuelve a repetir, le cae encima, esta vez está otras 6 páginas del País contra ella, porque es que estaba el clima social que se creó era tan brutal. Le han dicho a una mujer lo que tiene que sentir. Es que es así. Le han explicado a una mujer cuándo ha de sentirse o no agredida por un gesto que tal. Y hay en esta cosa, y hablando del gesto exclusivamente, a mí me ha gustado mucho el análisis que ha hecho en Libertad Digital en varias páginas, en varios artículos, Cristina Losada, que a ver, hay cosas que no se nos pueden escapar. Rubiales no tendría que estar ahí porque no es futbolista, porque es, digamos, directivo, tendría que estar en otro nivel. Pero el fútbol, el deporte, es un mundo físico, en el que hay contacto físico permanente. Los jugadores, cuando ganan los jugadores de fútbol masculinos, cuando ganan un torneo importante, se abrazan, se besan, se tocan, ya no por no entrar en lo de Valderrama y Mitchell, que recordarás, Alejandro. Menudos magreos. Sí. Quiero decir, no, pero es un ámbito de esfuerzo físico en el que efectivamente hay contacto físico, y dentro de ese ámbito hay que entender esas cosas. Es decir, insisto, Rubiales no, porque Rubiales es un directivo, tendría que haber estado a otro nivel. Claro. Su labor es estar a otro nivel, pero como el tío es como es, pues no. Pero es ese ambiente, no es un ambiente de gente que... académico. Exacto, acabas de marcar un gol, ¿te importa que te abrace? Pero ¿qué cojones es esto? Lo han cogido al vuelo, el tema, lo han cogido al vuelo. Quien lo ha cogido al vuelo por el interés que es el gobierno, lo está aprovechando. No hay más. Sí, el aniversario es eso, es que no hay más
esta historia. Al margen de que el tipo sea impresentable, que ya lo sabemos, pero que no nos dejemos engañar. Y la prueba es que hay detrás. A buen seguro no van a salir hoy los ministros en tromba para afear ese intento de sabotaje de la Vuelta Ciclista a su paso por Cataluña. Bueno, por ejemplo. Claro, la represión española. Dice, es que han detenido a cuatro personajes de las CDRs que estaban preparando tirar tachuelas y aceite para que se mataran los Si lo importante es la reputación del deporte español, entiendo que hoy saldrán a afear a Esquerra y a Junts lo que hacen sus cachorros. Es agotador, el doble rasero, en general de la izquierda, pero de este gobierno en concreto y del sector podemita, Sumar, del feminismo... Y de la prensa. Sí, exacto, y de la prensa acólita es agotador. O sea, y en el caso del feminismo lo hemos visto con los silencios ominosos de Irene Montero en determinadas circunstancias y la defensa acérrima, pero bueno, hasta también campañas que aquí todo el mundo cayó, pero hasta la clase política, como fue la defensa de Juana Rivas, ¿no?, de delincuentes condenadas. O sea, realmente es la distorsión de la realidad que llevamos 4 años y me temo, o 5, y vamos a seguir. Bueno, enseguida vamos a comentar otros asuntos, tenemos que hacer una breve pausa, pero antes vamos a recomendar Colacel, como siempre, pues mira, por ejemplo, para Fernando Alonso, que estuvo ayer maravilloso. Qué salida, por favor. Bueno, qué salida y qué gran premio. Es de verla 300 qué gran veces, premio. Sí. Bueno, venga, pues cada vez está más cerca, aparece la 33, ojalá llegue pronto, así que Colacel para él. Lucía Prieto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, hoy vuelvo con los temidos y desagradables radicales libres, que son los culpables de esas arruguitas que tampoco nos gustan, del descolgamiento de los tejidos, que tampoco nos gusta nada, y el pelo quebradizo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿se pueden combatir? Por supuesto que sí, lo hacemos porque conocemos bien a Mundo Natural. Conocemos Colacel Antiox, que es la forma más efectiva de paralizar los temidos radicales libres. Es el suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra los radicales que provocan envejecimiento prematuro, descolgamiento. El resultado, eficiencia contra el estrés oxidativo, dejando KO a los radicales libres. Pregunten a su dietista o farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. También pueden llamar al teléfono 91-446-0000 o consultar en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Verónica Caso, buenos días de nuevo. Buenos días, Dani. Bueno, menos de una hora para que abra sus puertas el Corte Inglés. Sí, además con esta música, pues todos dispuestos a esa vuelta al cole que ya está aquí. El Corte Inglés pues tiene las mejores ofertas en mochilas y papelería para que empecemos el curso con ilusión y sin ninguna preocupación. 3x2 en marcas de papelería como Alpino, Bic, Tipes, Milán, Faber-Castell y muchas más. O las mochilas juveniles Disney desde 29,95 o ese pack de cuadernos a 11,95 exclusivo en el Corte Inglés. Además, te lo vamos a poner fácil para que resuelvas tu vuelta incluso antes de irte. Con línea de crédito, Vuelta al Cole financia todo lo que necesites. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación hasta el 30 de septiembre. Vuelta al Cole, más especial que nunca, está en El Corte Inglés. Compras en tienda web y app. Una pausa y continuamos. Es la mañana. Es radio. Bueno, les recordamos que tenemos por delante una jornada pasada por agua en el Cantábrico, en el resto de España cielos poco nubosos o despejados, precaución eso sí, en Baleares, en Aragón y en Cataluña, porque esperamos rachas de viento que pueden superar los 100 kilómetros por hora. Las temperaturas, lo comentábamos al inicio de esta tertulia, muy agradables, 14 grados ahora mismo en Madrid, camino de los 28, la máxima en Córdoba con 35, la mínima en Ávila, en Burgos y en Teruel con 9 grados. Fernando Quintero, enseguida comprobamos cómo ha abierto la bolsa, pero antes recobrarte. Sí, Dani, hay que recordar que hay muchas empresas que lo están pasando mal porque tienen facturas impagadas. Siempre nos gusta recordarlo. Hacienda nos reclama el IVA que somos del que las empresas son intermediarias de facturas que ni siquiera las empresas han cobrado, con lo cual resulta que las empresas no solo no cobran, sino que tienen que adelantar un dinero que no tienen en este caso. Esto hace que la situación de muchas empresas sea a día de hoy insostenible y por eso es tan importante iniciativas como la de Recobrarte. ¿Por qué? Pues porque va a permitir a estos autónomos y a estas empresas poder recuperar el dinero de esas facturas que están impagadas de una manera sencilla, rápida, ágil y sin que les cueste un solo euro, porque Recobrarte asume
todos los costes judiciales y extrajudiciales de estas reclamaciones. De esta manera tenemos una solución muy buena para empresas y autónomos. Toda la información en www.recobrarte.es o en el teléfono 990 90 10. ¿Y qué datos tenemos en el IBEX? Bueno, el IBEX 35 amanece con ganas, con fuerza. En este momento se está anotando un 0,75%, le permite recuperar el nivel de los 9.400. Recordemos que la semana pasada no logró alcanzar este nivel. De momento, en este lunes está empujando eso a los 9.407 puntos, según nos muestran las pantallas de Infobolsa en este momento, con datos interesantes. Lo contabais antes, durante esta semana tenemos que conocer los datos de inflación, que parece que pueden ser que muevan las decisiones que ahora en septiembre vayan a tomar los bancos centrales. Les confirmo que efectivamente el Partido Socialista va a recurrir al Tribunal Supremo para que todos los votos nulos en la circunscripción de Madrid se vuelvan a revisar. El resultado en Madrid, el último diputado en Madrid, se ha distribuido por muy pocos votos, por una diferencia muy menor de votos, y por tanto yo creo que lo más garantista, lo más razonable es que se validen esos votos, se vuelvan a contar, se comprueben. Bueno, estamos en tiempo de tertulia con Maite Rico, con Carmelo Jorda, con Alejandro Vara. Yo le prometía que íbamos a hablar con ese diputado que estaba pendiente de esa batalla del Partido Socialista. Incorporamos a la mesa de análisis al diputado del Partido Popular en el Congreso, el señor Carlos García Danero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, a tenor de la batalla del PSOE por recuperar ese escaño que logró usted en Madrid a través, en este caso, del voto cera, parece que fue un dolor de muelas en la pasada legislatura. Bueno, yo creo que recuperó el Partido Popular, ¿no? En cuanto a mí, lo que me ha llamado la atención es cómo han cuestionado, y lo dice el propio Tribunal Supremo, todo el sistema democrático, ¿no? Al final, lo que dicen es que como el resultado ha sido ajustado, pues que hay que volver a recontar todos los votos. Si eso lo hiciéramos en todos los procesos electorales, pues al final cuestionas, que es lo que ha hecho el Partido Socialista, el sistema, ¿no? Decir que todos los presidentes y todos los vocales de todos los colegios de Madrid no sabían hacer su trabajo, ni los representantes de los partidos, interventores y apoderados que estaban allí. A mí me parece todo un disparate, pero lo que pone de manifiesto es la importancia pues que tenía un diputado arriba, como lo estamos viendo ahora, o abajo en el escrutinio final. Hay que decir, señor Adanero, que el PSOE puede interponer un recurso aún ante el Constitucional, y se lo pregunto sin atajos. ¿Usted cree que Pumpido va a favorecer al Gobierno, teniendo en cuenta que de ese diputado depende el voto a favor o la abstención de Junts? Bueno, yo creo que si uno lee lo que ha dicho el Tribunal Supremo, pues tendría que ser una cosa muy exagerada, ¿eh? Pero bueno, hay que leer lo que dice el Supremo, porque yo creo que es muy interesante. ¿Pero usted cree que Pumpido puede ser imparcial? Bueno, yo, como comprenderá, estamos en el proceso, lo pueden presentar y al final yo no voy a decir ahora nada, pero yo digo que el Tribunal Supremo es muy contundente en lo que ha dicho. No sé si tuvo ocasión de seguir ayer en directo o ha visto después la intervención de Alberto Núñez Feijóo en Pontevedra. ¿La ha visto? Sí, la vi. Sí. ¿Y qué opina de su discurso? Bueno, pues yo creo que es claro lo que dice, ¿no? Al final se han ganado las elecciones, se ha sacado un resultado muy importante. Es verdad que enfrente tienes lo que tienes, y yo sobre todo la oportunidad de demostrar al conjunto de los españoles que se puede hacer otro tipo de política y que existe una alternativa a lo que es el sanchismo y todo lo que representa. Y en ese sentido, pues yo creo que es acertado el poder tener la oportunidad en el Congreso de los Diputados de establecer cuál es tu futuro, sobre todo tu proyecto de España, ¿no? Porque al final aquí parece que muchas veces se está hablando de cómo consigues el poder solo por tener el poder, que es lo que estamos acostumbrados con Sánchez, y yo creo que lo importante es tener un proyecto para España. Entiendo que está al tanto del debate que se ha originado en los últimos días en el seno del Partido Popular acerca de si era preceptivo o no reunirse con Junts en esta ronda de contactos que prevé abrir en los próximos días el señor Feijóo. El argumento que verbalizó ayer el presidente del Partido Popular y candidato de que por respeto al protocolo y al encargo del rey se va a reunir con Junts y con otros partidos, ¿usted lo comparte? Es que al final yo aquí hay sí, lo comparte, voy a explicar, y yo lo he dicho muchas veces. Yo creo que estamos normalizando tanto las cosas, a mí me preocupa. ¿Y a qué me refiero? Yo creo que lo que no podemos normalizar, y diciendo que Junts de alguna forma es el culpable o es el que puede proponer hacer presidente a Sánchez y tal, estamos normalizando que Bildu Batasuna
ya es un partido más. Y a mí eso es lo que me parece alucinante, que nos dejemos normalizar eso. O sea, yo creo que están todos los partidos en España y luego está Bildu Batasuna. No es comparable. O sea, yo creo que no se puede comparar con ningún otro partido. Y a ese sería el que decir que cómo puede ser uno presidente del gobierno de España con un partido que no solo no condena el terrorismo de ETA, sino que pone a las personas, a los etarras en sus listas, pero que se siente orgulloso de la acción terrorista de la banda. Y eso ya lo damos como normalizado. Y yo creo que hay que hacer ahí es donde hay que poner una línea roja tremenda que se pone, y yo creo que eso es fundamental, porque al final, si no, damos por bueno que todo el blanqueamiento que se ha encargado el Partido Socialista, que se ha encargado Sánchez de hacerlo, pues los demás ya le compramos el blanqueamiento. Yo, desde luego, no estoy dispuesto a comprar ese blanqueamiento. Y a partir de ahí, los partidos nacionalistas siempre han tenido la ideología que han tenido. Lo que pasa es que la clave está en que estás dispuesto tú a dar o hablar o no dar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ellos sean independentistas, pues son. Pero bueno, lo que no puedes es acceder a las peticiones que te hacen. Yo, como vuelvo a insistir, a mí me parece que la línea roja, desde luego hay que ponerla con Bildu Batasuna. Hablando de lo que Alberto Núñez Feijóo estaría dispuesto a dar a cambio de ser investido, publica hoy OK Diario que el Partido Popular va a tentar al PNV con los fondos europeos y con el traspaso de la gestión administrativa de la Seguridad Social. ¿Usted cree que son prebendas aceptables? Bueno, a ver, la gestión económica de la Seguridad Social es verdad que está en el estatuto. Está en el estatuto desde los años, desde que se hizo el estatuto, ¿no? Del año 79, yo creo que es el estatuto del 80, del 79, yo creo que es de los primeros de la Comunidad Autónoma Vasca. Y en cuanto a los fondos europeos, yo creo que todos los sitios, aquí la clave ¿cuál está? En cómo tratas al conjunto de los ciudadanos. No que alguien saque más beneficio, ¿no? Que es la igualdad de todos. Y en ese sentido yo creo y confío, y lo ha dicho muchas veces también Núñez Feijóo, que desde luego una de las ideas es tratar a todos los ciudadanos, a todos los territorios de España como ciudadanos todos de primera, y no que haya unos sitios de segunda y otros de primera. Y en ese sentido pues confianza en lo que se vaya a hacer. Hay que decir que en el discurso de este domingo, Feijóo aludió también a la sesión de investidura como el inicio, digamos, de la construcción de una alternativa a Sánchez si finalmente, como todo parece indicar, es investido presidente del gobierno más tarde o más temprano. En ese camino, ¿qué relación debe tener el Partido Popular con Vox? Bueno, yo creo que el Partido Popular con Vox está gobernando en un montón de comunidades autónomas, está gobernando en un montón de ayuntamientos. Y yo creo, y además estoy convencido, que lo que se va a demostrar en esas comunidades autónomas y en esos ayuntamientos, que son mucho mejores esos gobiernos que a los que han sustituido del Partido Socialista. Y por lo tanto, yo creo que de normalidad entre partidos que tienen acuerdos y que van a acordar en el futuro cosas, y están acordando en estos momentos cosas, y como digo, gobiernan para muchos ciudadanos en muchas comunidades. Yo lo que espero es que esos gobiernos lo hagan, estoy convencido que lo harán, pero que demuestren pues que las políticas que hacen son unas políticas buenas para el conjunto de los ciudadanos, que eso es de lo que se trata, porque al final, vuelvo al principio, aquí parece que lo único que se quiere, que es lo que vivimos con el sanchismo, es ser presidente a cualquier precio para estar en el poder sin más, no para tener un proyecto ni de España ni de cualquiera de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos que gobiernan. ¿Desearía también que esa relación entre Partido Popular y Vox, que efectivamente se ha configurado en muchos ayuntamientos, en muchas comunidades autónomas, desearía que se trasladara también a Murcia? Bueno, desconozco, pero imagino que las cuestiones que no voy a meter yo en la comunidad, en qué problemas tienen o por qué no llegan a acuerdos. Entiendo que llegarán a acuerdos, supongo que llegarán a acuerdos, y si no se llegan a acuerdos, pues explicarán el motivo. Yo creo que muchas veces, y se ha dicho muchas veces, las relaciones depende de los puntos de partida en que estén discrepando, y le debo reconocer que no sigo la política, ya lo siento, murciana al milímetro, y por lo tanto no tengo mucho criterio para establecer el por qué se llega a acuerdo o se deja de llegar a acuerdo. Yo creo que en otros sitios se ha llegado a acuerdos y espero que por el bien de los ciudadanos pues puedan llegar a acuerdos. Quiero comentar también con usted rápidamente, antes de ceder la palabra a mis contertulios, la actualidad en Navarra. Usted desde luego la conoce muy bien. Segunda legislatura de María Chivite. ¿Qué espera en este caso para los próximos 4 años? Bueno, pues poco a poco el avance de las políticas nacionalistas, y desde luego, pues vuelvo a insistir, a mí lo peor es que llevamos ya los 4 años anteriores
bueno, y los anteriores también con Uso Barcos de presidenta, pero ahora con Chivite, pues que quien dirige la política navarra es Bildu Batasuna. Yo creo que eso es un despropósito, pero el Partido Socialista está comodísimo con ellos y Bildu Batasuna, su acción es a futuro y ya saben que cada día van dan un pasito más y es lo que están haciendo. Nosotros lo denunciaremos, pero es evidente que el Partido Socialista se siente muy cómodo con esa coalición. ¿Usted cree que ese pacto entre el Partido Socialista y Bildu es extrapolable al País Vasco después de las elecciones autonómicas del próximo año? Sí, yo creo que es extrapolable. Otra cosa es que al Partido Socialista le interese hacerlo ya, dependerá del resultado, ¿no? Le interesa hacerlo ya inmediatamente, pero que a futuro va a haber un acuerdo de Bildu con el Partido Socialista en el País Vasco, a mí no cabe la menor duda. Sí que tengo dudas si será inmediatamente el año que viene o esperarán algún año más, pero que va a llegar eso no me cabe la menor duda, y lo que estamos viendo es que el PNV está perdiendo pues bastantes votos en la Comunidad Autónoma Vasca y también en Navarra con su marca blanca, y eso yo creo que les debería preocupar, pero bueno, no me voy a meter yo en las preocupaciones de otros partidos. Toman la palabra Carmelo Jordá y Alejandro Vara. Muy buenos días, don Carlos. Mire, yo tengo una curiosidad, porque puedo llegar a entender la posición que explicaba ayer el señor Núñez Feijóo, que decía que con el encargo de la investidura pues es obligatorio hablar con todos. Pero si no se va a tocar, como es obvio y todos entendemos que en el caso del PP es así, ningún límite constitucional, ¿de qué se habla con Junts? Bueno, pues la verdad es que se puede decir, pues, yo el hablar por sí, a mí, y vuelvo a insistir, ya sé que igual soy un poco pesado con esto, pero a mí de eso lo que más me gusta, por decirlo así, es, vuelvo a insistir, que a quien se deja fuera es a Bildu, y a mí eso es que me parece tan fundamental, porque a mí me fastidia mucho el ver cómo se normaliza eso, y entonces entiendo que puede entrar dentro de una normalidad parlamentaria sabiendo que estás años luz de lo que están proponiendo y que lógicamente las cosas que dicen no te gustan nada, ¿no? Pero yo creo que hay, como digo, una línea roja que es que la forman los de Bildu y el resto pues ahí están. Sí, don Carlos, buenos días. Usted está siendo ahora noticia otra vez porque con el hecho de Borja Semper, cuando ha lanzado al PSOE la posibilidad de que algún diputado socialista pudiera votar en su momento a favor de la investidura de Feijóo, pues han reaccionado como fieras, recordando el fenómeno de los tránsfugas y además acordándose de su nombre. ¿Usted cree que puede haber algún diputado demócrata, patriota, razonable en el Partido Socialista que a la hora de la verdad vote en conciencia y se olvide de lo que mandan los dictados de quien lleva ese rebaño? ¿O cree que esa es una sugerencia malvada de Borja Semper para poner nerviosos a los señores socialistas? No, yo creo que, hombre, lo dice por si alguien, pero no, yo creo que algún diputado va a votar, no, en ningún caso. Yo creo que todos los diputados del Partido Socialista han votado, ya lo vimos cuando se quitaron los delitos a todos los del proceso catalán, la malversación, etcétera, y votaron todos al unísono, y también nada, eso yo creo que ahí van a votar todos en bloque. Y en cuanto a nosotros, yo lo he dicho mil veces, ¿no? Al final, si a alguien le parece que necesidad, bueno, yo lo he dicho mil veces, ¿qué necesidad teníamos nosotros de llegar a ningún acuerdo con nadie si al final, quiero decir, que si yo no hubiera votado aquello, lo normal es que hubiera sido hoy diputado como era antes, de Unión del Pueblo Navarro, y por lo tanto seguiría siendo diputado. Es decir, que desde luego no ganamos nada con aquella votación, sino todo lo contrario, lo que ganas es, pues eso, está en el punto mira que nunca es agradable. Señora Danero, no quiero despedir la entrevista sin preguntarle por, en fin, la que ha sido la noticia de la última semana. ¿Cómo está viviendo usted el asunto Rubiales? ¿Cree que el gobierno lo está utilizando para tapar otras polémicas? Hombre, el gobierno lo está utilizando porque, a ver, el mayor protector de Rubiales ha sido Sánchez. A mí todo me parece impresentable, eso por supuesto, pero es verdad que Sánchez ha protegido a Rubiales hasta que en un momento dado, supongo que entiende que ahora le viene bien el no protegerle más y desde luego lo utiliza, dentro de que todo lo que pasó el otro día fue absolutamente impresentable. Y luego es lamentable que una victoria tan importante, que es fundamental, como es ganar un mundial, que
es una pasada, o sea, que es una cosa muy complicada, pues al final, por desgracia, ya esté pasando a un segundo plano, y eso a mí me da mucha pena, desde luego. Carlos García Danero, diputado del Partido Popular en el Congreso. Gracias, como siempre, por atender con tanta amabilidad la llamada de este programa. Muchas gracias. Adiós. Bueno, me gustaría que comentáramos lo que estábamos debatiendo al inicio de la entrevista con el señor Adanero, esa intervención ayer de Alberto Núñez Feijóo en Pontevedra. ¿Cómo lo vivisteis? No sé si en cierto modo a mí me lo pareció una continuación de su intervención del pasado martes en el Congreso de los Diputados tras despachar con el rey, de algún modo tratando de centrar al partido, de centrar el debate del partido después de la polémica que se había generado en los últimos días, sobre todo por la reunión con Junts. No, yo el martes lo vi, o sea, después de la audiencia en Zarzuela, lo vi vibrante, echado para adelante, diciendo cosas que había que decir, muy, aparte de la corrección, lógicamente, muy buen tono, reivindicando el papel que había asumido. Se trabucaba un poco, estaba algo nervioso, pero me parece que el fondo era el que, bueno, la persona que acaba de ser designada por el rey. Ayer, sin embargo, yo lo vi, bueno, pues lógicamente lo vi por internet, pero a mí me pareció, además leyendo y las crónicas ahí divergen, ¿no? Pero en líneas generales se subraya. Primero, era una fiesta, porque era como la fiesta de comienzo de la temporada que se ha hecho siempre en el Partido Popular, bueno, que se hizo con Mariano Rajoy, y que no se podía hacer desde hace 7 años. A mí me parece, primero, punto uno, dada la coyuntura en la que está ahora el Partido Popular, y era como el principio del mes largo que tiene Feijóo, primero para recibir foco, porque es el protagonista de aquí a que se celebre la sesión de investidura, él es el protagonista. Aparecer con Mariano Rajoy a su lado, al margen de que había algún varón, digo, bueno, sí, era en Galicia, era el sitio, era el lugar donde lo habría siempre Mariano Rajoy. Pues, ¿qué quieres que te diga? Como diría un catalán... En Pontevedra, no solo Galicia. Destrempa un poco, por decirlo con esos términos. Y luego, el tono, dice, no, hombre, era un poco funeral, era un poco, dice El País, era un poco triste, no era muy épico, no era muy ilusionante, que es el adjetivo que hay que usar, no era muy ilusionante. Digo, oiga, vamos a ver, primero, el tono a mí me parece que es muy tono Feijóo, no nos engañemos, muy tono Feijóo. No le gusta tampoco, él no es un mitinero, es que Feijóo es otra cosa, es lo que es, pero nadie puede esperar de él, y quien lo conoce dice, oye, pues estuvo muy bien, y se trataba fundamentalmente de reivindicar su papel de que es el que ha ganado las elecciones, y olvídate, y que tiene un mes muy largo por delante, pues muy largo, y que a ver cómo se llena ese mes, cómo se arma esa agenda para que no parezca que es un señor mendicante que está diciendo, porque ayer lo reconoció, bueno, ya lo reconoció públicamente, algo que sabe todo el mundo, no voy a conseguir sacar adelante la investidura, pero si no es ahora, ya será en adelante. Eso es complicado de vender, no sé, a mí ayer me pareció que hubo así como pues la situación en la que está el Partido Popular. No vamos a llegar, pero tenemos que seguir. El mensaje también yo creo que intentó dar tanto en esa celebración como entre la entrevista que daba en El Mundo, que publicaban este domingo, es primero también enviar como un mensaje interno, o por lo menos externo, de unidad del PP. Yo creo que a raíz de la polémica que ha habido, la incomodidad que ha suscitado la posibilidad de que hablen, y lo ha reiterado, que está abierto a hablar con Junts, entonces quería subrayar que no iban a ceder nada, pero sí a hablar, si querían hablar. Eso ha suscitado una polémica interna y una incomodidad en muchos sectores del PP, empezando por el PP en Cataluña. Entonces daba la impresión de que quería él marcar, porque justamente se le acusaba de que no había una línea coherente, que un portavoz decía una cosa, otro decía otra, y da la impresión de que ha intentado él como asumir las riendas y decir, bueno, esta es mi línea, y poner él sus principios, y como que es él el que está dictando. Da la impresión de que quería fijar su agenda, ¿no? Tanto externamente como internamente, de cara al partido, y aclarar una posición, pues en una situación que ha creado una incomodidad, además yo creo que innecesaria, ¿no?, dentro del partido. Y sí, bueno, pues obviamente yo no sé efectivamente qué va a hacer todo este mes, me parece mucho tiempo.
puesto que las conversaciones pues son limitadas, tampoco puedes, no hay tanta gente con la que hablar. Ya leemos en las últimas horas que quiere ralentizar un poco esa ronda de contactos precisamente para llenar. Pero sí es importante para mí que efectivamente se presente y que deje claro cuál va a ser su programa y que deje en evidencia el contraste con Pedro Sánchez, ¿no? Y que ejerza de jefe de la oposición si al final no sale, ¿no? A mí en el acto de ayer, que estuve también siguiendo, una cosa que no me gustó nada, que es la que ha dicho Alejandro, que es la presencia de Mariano Rajoy. Yo creo que Mariano Rajoy no debe estar entre los referentes del Partido Popular. Y no debe estarlo porque además nos lleva a una época que acabó con el partido en 66 escaños y en la que hubo muchos errores muy groseros. Es decir, hubo cosas muy mal hechas en esa época y, hombre, yo creo que el Partido Popular tiene que tratar de buscarse otros referentes o por lo menos no ponerlo en primera fila. Quiere decir que no... Además, errores en casos tan actuales como fue Cataluña. Efectivamente. O sea, que fue es decir, lo de los liberales al Partido Liberal y los conservadores al Partido Conservador fue un horror, pero lo peor de todo lo que hizo Rajoy fue la gestión de Cataluña. Y luego está lo peor de lo que no hizo, que fue todo lo demás. Es decir, pero bueno, la oportunidad histórica que tuvo Rajoy con mayoría absoluta y que no quiso aprovechar, pues es una cosa que yo creo que en los libros de historia se hablará. Pero bueno, en fin, eso fue, como digo, lo que a mí menos me gustó y que efectivamente tiene ese efecto que también describía Alejandro, porque es que es tal cual. Es como, joder, otra vez. Es que yo cuando lo veo digo, bueno, pero por favor, si vale que estamos en Pontevedra y vale que es la apertura en el castillo de, no me acuerdo cómo se llama, pero oye, por favor, no sé. Tenlo por allí, pero no te sientes alternativas. Y luego también lo que han sacado, quiero decir, las entretelas de lo que estaba comentando Maite, de lo que se dice en el partido. Es verdad que era el gran acto, tal y no sé qué. Entonces, cuando la gente empieza a contar de que todos los selfies que se ha hecho Juanma, o sea, Juanma ayer fue mucho más, evidentemente, Juanma Moreno, el presidente de la Junta, mucho más reclamado posiblemente que el propio Feijóo. Claro que a Feijóo ya lo tiene allí muy visto y Juanma no va tanto por Galicia, pero Juanma y la ausencia de Ayuso, cosa que también es ganas de sacarle punta a un asunto porque evidentemente Ayuso ya había dicho que no podía llegar, que tal y que cual. Mazón tuvo yo creo que también una excusa súper clarísima porque se tenía que ir al partido del Villarreal, que eso no puede dejarlo el presidente de la Comunidad Valenciana. Y lo de Ayuso es que el acto de Madrid de apertura de temporada es este jueves con Feijóo en Madrid tampoco, pero es el nivel de sensibilidad. Estas cosas en Génova hay veces que, y no se trata de dar lecciones a nadie, hay asuntos que a lo mejor no son sensibles al sentir de un partido que ha salido muy bajoneado, pero muy bajoneado. Y necesita un poco de... Sí, Carmelo. Si me permitís una cosa, yo quería decir que a mí la explicación que dio Feijóo de por qué va a hablar con Junts me gustó. Es muy sencillo, es decir, ¿y cómo la dio? Yo, si me hace el rey el encargo de ir a la investidura, tengo la obligación de hablar con todos. Y yo eso entiendo que es un argumento. O sea, yo ese argumento lo entiendo y lo valoro. Es decir, sí, pues mira, oye, no te puedo decir que no. Claro. Ahora, él mismo dijo, no voy a hacer ningún tipo de cesión, y también me parece que estuvo muy bien esa parte del discurso, y yo me quedo con la pregunta que le ha hecho al señor García Danero, que tampoco me ha contestado, entonces, ¿de qué hablas? ¿Sabes? Sí. Es decir, que entiendo, pero entiendo, o sea, a mí ese argumento... Digamos, la actitud no de que no te cierras, pero bueno, ese argumento y cómo los puso me gustó. Pero lo que dice Maite también es verdad que antes de esa exposición de Feijóo, que está muy bien explicado, hemos oído algunos portavoces de Génova, cada uno diciendo con versiones diferentes. El problema es que... González Pons, te sale Borja, te sale el otro... Te hacen explicaciones que son ridículas. Se van metiendo, claro, la explicación de González Pons era ridícula. No es que es un partido con una tradición. Es cierto que ese argumento es defendible bajo la óptica de, bueno, no podemos dejar en mal lugar al rey que ha encargado, que ha designado candidato a Alberto Núñez Feijóo, pero llama poderosamente la atención que luego esa apelación al diálogo no la practicas con tus aliados, con los aliados que tienes más cerca. Y me traslado a Murcia, donde llevan sin hablar un mes. Pero, por ejemplo, están a una semana de que se disuelvan las Cortes. Rubén también volvió a mencionar, y de una forma expresa, a los partidos que van a acompañarle a la investidura, a UPN, a Coalición Canaria y a Vox, a los que agradeció ese apoyo generoso. Es decir, ahí, que es lo que ya hizo en la comparecencia en el Congreso, y ahí ha habido un cambio de tono y de discurso
que a mí me parece que también hay que reseñarlo. Vuelta a la normalidad también. Que eso llevará algo en Murcia, todavía queda tiempo. Es decir, vamos a ver qué pasa en Murcia. Yo no tengo información, mucho. pero No, pero el suficiente. El suficiente. Es decir, ha habido cosas que se han hecho en menos tiempo. Sí, desde luego. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo no sé ni tengo información de que vaya a pasar algo, pero todavía podría pasar. Al momento en Murcia lo que te dicen es que no ha habido nada. Ya, no ha habido nada pero... de nada. Otra cosa es verdad que de aquí al día 7 es un tiempo muy largo, como en el Bernabéu. Es un segundo tiempo. Para negociar eso sobran días. Es decir, y yo creo que hay también obviamente una parte táctica de dejar esto llegar hasta el último momento. También puede Pero ser. es importante lo que repitió, lo que ha dicho Feijóo, y que realmente se lo crean. Es decir, que ese bajonazo no tiene por qué mantenerse en el sentido de que el resultado han ganado las elecciones, es decir, tienen que contrarrestar. Es que al final se va a imponer que es que parece que ha ganado Pedro Sánchez las elecciones, que han ganado las elecciones, que tienen un enorme poder territorial y que no es momento, o sea, y que ni siquiera es razón para entrar en esta especie de... Que no nos lo podemos permitir. Es decir, la oposición al Frankenstein tiene que estar despierta, viva y en pie de guerra. Es decir... no se va a quedar al revés, se va a quedar en una buena posición. Quiero decir, tiene todas las bazas y quien tiene ahí, yo creo, la situación complicada es Pedro Sánchez. Es decir, que él tiene que estar ahí, Maite, esperando. Quiero decir, que llegará el momento y va a tener muchas oportunidades de subir a la red. Quiero decir, Pedro Sánchez y en Moncloa dicen que después de la diada ya el asunto se desatasca, el asunto de la negociación ahora mismo con Junts está muy complicada y Waterloo están muy duros. Esa negociación precisamente... Termina, Alejandro. Que termina, dice, claro, va a salir adelante seguro, pero que ahora mismo, y es cierto, y por eso él no fue a la investidura, no se cabreó con lo de la investidura de Feijóo, con esta historia, porque dice, oye, yo todavía es que no podía decirle al rey que tengo lo que tengo, porque no tiene nada, que saldrá, evidentemente, pero que también, oye, Puigdemont es muy en esto, le gusta también el foco, y dice, bueno, hasta la diada no vamos a decir ni mu. Va a salir adelante, me gustaría que lo comentáramos rápidamente antes de escuchar a los oyentes a través de la amnistía, lo digo porque ya Pedro Sánchez lo reconoció de algún modo, lo puso sobre la mesa la próxima semana, la anterior semana, dejando la pelota en el tejado de Pumpido, del Constitucional, cogió el testigo Yolanda Díaz y en los últimos días en los medios ha sido una catarata de informaciones al respecto, empezando por La Vanguardia en el día de hoy, que abre su portada con el siguiente titular: los juristas preparan ya el texto de la futura ley de amnistía. Ese va a ser en el país llevan macerando el tema de la amnistía ya desde hace 2 semanas, o sea, lo de la amnistía no pasa nada y es como sencillamente hacer una reforma del Código de Circulación, poco más o menos, es así de bestia el asunto, pero evidentemente lo van a sacar adelante porque eso sí que es condición del señor de Puigdemont para que le dé el visto bueno. Ahora lo que sí que están también es con la estrategia de amnistía, sí, porque tampoco es tan grave al final, oye, es una cosa... Poco a poco vas tragando ya, pero el referéndum no. Digo, bueno, y luego ya será, pues el referéndum también, como pasó con la malversación del tema de... El problema que tienen es que la amnistía, a día de hoy, todos sabemos que ya está. O sea, esa pieza en la negociación ya se la ha cobrado Puigdemont. Entonces, hay que ver cómo lo vehiculan, que se hablaba también de que incluso fuera una proposición no de ley por parte del... Pero una propuesta de ley para no pasar por los consejos estos de... Lo que yo quiero decir es que cuando Bolaños se siente, o quien se siente, o Yolanda tal, en la mesa con Puigdemont o el enviado de Puigdemont para negociar la investidura de verdad, eso ya lo tienen. El tío que se siente allí, sea Puigdemont o su primo, ya tienen Asens y Yolanda. Ya tienen el saco de la amnistía. Entonces, si quieren pedir, pueden pedir a partir de ahí. Es decir, si quieren pedir más, pueden pedir más, y lo único más que queda es el referéndum. Entonces, pero ahí es lo que Pedro Sánchez juega con eso también. No te vamos a dar el referéndum, y si vamos a elecciones, quien va a salir perdiendo es Junts, que decir, él puede siempre... quien va a salir perdiendo en la bandera de España de nuevo, Pedro Sánchez, ¿ves? Yo por el referéndum no paso. Pero Maite, en la encuesta que lleva hoy El Mundo, de la que nos hemos hecho en Libertad Digital, los 2 partidos que pierden algo de apoyo y escaños son el PNV y Junts. Los 2. Casualidad. Oye, a lo mejor es casualidad. Oye, a lo mejor es, yo qué sé, que la encuesta... Pues no sé, las encuestas ya después... Yo he de reconocer de la campaña... que después del 23J he tenido como un desamor con las encuestas. Pero a mí ese dato me parece relevante.
Es decir, son los dos partidos. Pero tampoco bajan tanto, ¿eh? Lo suficiente para bajar. Quiero decir, pero yo creo que Junts, en el momento en que saque la amnistía, va a salir el señor de Waterloo con la bandera con la estelada y va a decir: yo he sido el que he hecho que se humille. En eso lo hace bien, es verdad, en eso lo hace bien el señor Puigdemont. Yo dudo de que es cierto que antes de las elecciones generales los independentistas estaban de capa caída, quitando los señores de Bildu, pero en Cataluña estaban de capa caída. Y hay una pugna interna entre Esquerra y Junts, que es saber quién sobrevive, porque esa historia, y aquí el que lleva las de ganar está claro que es el señor de Waterloo, que estamos todo el día hablando de Waterloo y de a ver a quién manda Pedro Sánchez a Waterloo, a ver qué modelito se pone Yolanda cuando vaya a verle. El escaño que pierde el PNV lo gana Bildu. Claro, entonces, lo gana a ver, Bildu. yo Exacto. no confío efectivamente ni en los diputados del Partido Socialista, que son todos lo que son, es decir, tal, ni por supuesto en el PNV, que ni como partido ni como diputados puedes confiar en ellos. Pero de verdad que sigo sin entender su posición. O sea, no entiendo qué están haciendo. Sí, no entiendo qué hace el PNV. Es decir, porque se está poniendo... Pero está bien porque se están hundiendo, con lo cual... Sí, lo que pasa es que en España nunca tenemos una alegría completa y entonces el PNV se verá a su casa, pero va a mandar Otegi. Entonces esto ya no sabes qué es peor. Vamos a ver qué sucede durante esa ronda de contactos. Enseguida está ya Verónica aquí, escuchamos las opiniones de nuestros oyentes, pero antes, alquiler seguro, porque con el verano los gastos se multiplican. ¿Qué podemos hacer entonces para evitarlos? Bueno, pues esa solución es alquiler seguro, porque desde hace más de 15 años ofrecen la mayor rentabilidad, garantizando el cobro puntual de la renta siempre. Tienen cobertura nacional y más de 50 oficinas en España y Portugal. Alquiler Seguro es la empresa líder en el alquiler y cuenta con más de 21.000 propietarios satisfechos. Pueden llamar ya al 910-775-775, 910-775-775 o también a través de su página web alquilerseguro.es les pueden conocer. Ayer, hoy y siempre, mejor dicho, Alquiler Seguro. Verónica, buenos días de nuevo. Buenos días, Dani. Pues mira, tenemos el contestador dividido con el caso Rubiales, porque hay oyentes que creen la versión de Rubiales a pies juntillas y sobre todo crecen las voces que creen que esto no es lo más importante de la actualidad. ¿Quién censura el beso de Sánchez con Puigdemont? Se pregunta uno de nuestros oyentes. Es otro de los grandes temas que nos deja el contestador. Lo escuchamos tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, cuéntanos, Verónica. Bueno, como adelantábamos, los dos temas de hoy son la cesión de diputados a los independentistas por parte de PSOE y Sumar, que se va a fraguar hoy, y por el otro, pues el hartazgo del caso Rubiales, como era de esperar. Le escuchamos a los oyentes. Los señores Bilda y de la Fuente son unos pobres hombres. ¿Cómo han cambiado? Como las ratas abandonando el barco. Qué pena de fútbol español. Ay, Dios mío, qué país. Llevamos casi una semana y media del beso. Buenos días. El caso del abuso de una menor por parte del marido de Mónica Oltra y su encubrimiento por parte de ella durante varios meses, eso no llenó tantas portadas ni traspasó las fronteras como este caso. Me parece bochornoso y aquello fue infinitamente, pero infinitamente más grave que esto. Con el caso Rubiales nos estamos pasando porque hay temas más importantes. El beso de Sánchez y Puigdemont, ¿quién lo va a censurar? No creo que Feijóo consiga la investidura, pero mi pregunta es, ¿cómo no están ilegalizados partidos como Junts y la Esquerra, estando su cúpula condenada por delitos tan graves? Y Bildu, que sigue actuando sin vergüenza ninguna como representante de ETA. O sea que en Cataluña lo que los catalanes no les han dado ni a Junts ni a republicanos, el PSOE se los va a dar para que tengan grupo propio. O sea que lo que opinen los catalanes sobre Cataluña no pinta nada. Ahí está el chulo, que es como Rubiales, pero a lo grande. Bueno, esa cesión se va a hacer oficial hoy en la reunión de la mesa, tanto que habla estos días el Partido Socialista de tránsfugas, cuando se refiere, lo utiliza para criticar esa alusión de Borja Semper a posibles socialistas críticos. Bueno, pues para tránsfugas los diputados del PSOE y de Sumar, que momentáneamente... Además con todos los votos detrás, dice, eso no se había visto nunca. Tránsfugas por la causa. Votos. Claro, es que es eso, al final, lo decían, creo que cada escaño del PSOE son 63.000 votos, 63.000 votantes que vayan votado
pues a Susana, a Yolanda Díaz o a Pedro Sánchez, que de repente se ven votando a Puigdemont. Esto en fin, es un fraude de ley como la copa de un pino, es un escándalo. Por cierto, que pretenden hacer lo mismo en el Senado también, lo va a estudiar mañana precisamente la mesa, donde el Partido Popular, en este caso en la Cámara Alta, tiene mayoría. Tiene previsto también el PSOE cederle escaños, en este caso a Junts y el PNV, para que ambos también tengan grupos propios. Y en este caso cederle más diputados aún. Señor Royan, ¿qué hará? Porque en el Senado, quiero decir, el que decide esta historia, todos estos mangoneos... En el Senado han pedido un informe para, en fin, estudiar si esa fórmula tiene encaje legal, pero a la hora de la verdad tienen mayoría. Las decisiones de la mesa, y la mesa en el Senado la controla quien la controla, cosa que en el Congreso a mí me parece un escandalazo que los políticos, ellos son los encargados de crear las normas. El reglamento del Senado lo aprueba el Senado, el reglamento del Congreso, y no cumplen sus propias normas. Es que es una cosa alucinante. Oye, ¿a ti te parece que tiene que haber más grupos por las razones que sean? Porque reparte más dinero, porque así el tiempo es más racional, porque no puede haber un grupo mixto con 40 diputados. Pues todo puede ser cosas razonables, pero ponlo en el reglamento. No te lo saltes, ponlo en el reglamento. Oye, pues en vez de 15%, 10%. En vez de 15 diputados, 7. Que son los que tienen. Pues ponlo en el reglamento. Es que encima estás alimentando las termitas que van a estar royendo las estructuras del Estado, que eso es lo más increíble, ¿no? Pero con dinero y con día, todas las prebendas que implica tener un grupo. Con UPyD. Es decir, eso tenemos que recordarlo. Se ha hecho más casos. Es decir, y puede haber, insisto, puede haber razones de lógica parlamentaria que digan, oye, pues es bueno hacerlo. Pero ponlo en el reglamento, no te lo saltes. Ya está bien de saltarse los reglamentos, ya está bien de saltarse las leyes, ya está bien de no teneros respeto a vosotros mismos, señores políticos. Es que además los letrados del Congreso han dicho bien claro que esta historia no cuela. O sea, es una irregularidad absoluta, pero que al final es la decisión de la mesa, no nos engañemos. La mesa es la mesa y sirve pero para si lo que viola sirve, el reglamento, es que es... El problema es que el reglamento en ese artículo es demasiado abstracto, digamos. Hablábamos con el señor Fontecha el viernes de la semana pasada y efectivamente no lo deja unos todo límites claros con muy relación abierto. a qué está haciendo eso de tomar por circunscripción única a Cataluña y llevarse los votos. Eso no está ahí denunciado. No dice que no se puede hacer, no lo dice. Es un fraude de ley como una catedral. Absoluto. Quiero decir, o sea, es algo que es obvio, que dicen, no dice que no se puede hacer, porque yo creo que en el momento en el que se hace esa ley, ese reglamento, nadie imagina que se va a hacer algo así. Es como decir, no, hombre, no se puede presentar a presidente de la Generalitat un tío que esté prófugo de la justicia. Pues no lo pone la ley porque es de cajón que no se puede. Entonces, pero en fin. Pero ahora todo es posible. Bueno, vamos a hacer una pausa y saludamos a Vanessa para conocer las noticias de última hora. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, entrando prácticamente a horarias, Vanessa, no te quejarás. Buenos días de nuevo. Bueno, ¿qué ha sucedido en los últimos minutos? Bueno, pues tenemos noticia de última hora. El secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, Andreu Camps, ha solicitado ayuda a la UEFA contra el intervencionismo del Gobierno a la hora, dice, de intentar suspender a Rubiales. Es una noticia que acabamos de conocer a la espera de ampliación, pero si la UEFA fallara a favor de esto, podría dejar fuera a los equipos españoles de las competiciones europeas. Es una noticia que conocíamos a la misma hora que intervenía Yolanda Díaz en Televisión Española, presentando precisamente a Jenny Hermoso como víctima de violencia de género y adelantando que en estas reuniones que va a mantener hoy con el Sindicato de Fútbol Femenino, con la Asociación de Futbolistas Españolas y la Delegación de Fútbol Femenina, se van a basar en que haya espacios libres de violencias machistas en el fútbol y también en la equiparación salarial. Dice que ya está actuando la Inspección de Trabajo. Se vulnera el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, que una futbolista perciba 16.000 euros en su salario mínimo y un futbolista, por el hecho de ser hombre, 180.000. No hay ninguna razón que lo justifique. Por tanto, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social estamos actuando desde el minuto 1 para, insisto, reponer la legalidad en nuestro país. Pero qué ignorancia, pero qué señora tan burra. En cualquier caso, ¿cuántos años lleva de ministra Yolanda Díaz? 4, ¿verdad? ¿Ha descubierto esto ahora o...? Bueno, y aparte que en el fútbol los ingresos también se generan. Claro, sí, no, bueno, el libre mercado, creo que fue hace una semana, en términos proporcionales, las futbolistas cobraron 4,4 veces más de lo que cobraron los hombres en Qatar en el Mundial. Es un dato también a tener en cuenta. Bueno, y en esto entra en juego la lucha por el reinado feminista. Irene Montero no ha querido tampoco perder la oportunidad de atribuirse el mérito y ha animado a la futbolista a iniciar acciones legales.
pues tiene derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, igual que creo que está teniendo bastante claro que cuando sea fácil, que es casi nunca, y cuando no lo sea tanto, como es casi siempre, las mujeres ya vamos a pelear por nuestro derecho a la libertad sexual, porque solo sí es sí. Pero creo que también muchas mujeres han visto eso, ¿no? En compañeros de trabajo, en familiares, que todavía nos queda trabajo por hacer hasta que abandonemos el machismo. Bueno, fijaros si nos queda trabajo por hacer, que Irene Montero es la ministra con más víctimas por violencia de género bajo su mandato desde que hay estadísticas. En total, 32.644 solo en el año 2021. Y un repunte de las violaciones de un 52%. ¿no? ¿Le han preguntado por la víctima de 2 hermanas? No. Evidentemente no. Debe ser que no es víctima. En fin, gracias, Vanessa. Jessica Sánchez, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tenemos por delante? Pues mira, la verdad es que arrancamos la semana con una noticia que nos ha dejado impactados: el asalto a la casa de María del Monte en Ginés, en Sevilla. Comentábamos el otro día lo que había pasado en la de Miguel Bosé al otro lado del Atlántico, en México. Parece que se vive de otra manera, pero también pasa aquí, ¿no? Y ha sido un grupo de encapuchados, afortunadamente ya está bien, y bueno, pues nadie ha sufrido daños personales, pero bueno, dice que han arramplado con todo, desde luego. Ella, eso sí, muy profesional, horas después estaba ya actuando en Antequera, que es lo que correspondía por respeto a su público, así lo dijo, y bueno, así lo hizo también. Y teníamos pendientes, recordarás que el viernes hablamos de reapariciones. Este fin de semana había 2 importantes. Por un lado, la de su amiga o examiga Isabel Pantoja, que bueno, dio un concierto, yo creo que tal y como esperábamos, pues un espectáculo por un lado, como ella es, grande, ¿no? Entre las tonadilleras, nuestra mejor representante en ese sentido, y por otro, pues en lo que se refiere a la crónica rosa, lleno de mensajes, de indirectas y de cambios de letra que al final nos van contando pues un poco cómo va la vida, ¿no? Una entrevista no nos concede, pero sí que nos va diciendo, también sus lágrimas nos contaron cosas. Todo eso lo vamos a ir analizando luego en nuestra crónica rosa. Pero tenemos también la de Tamara e Íñigo, que bueno, nos dieron un susto porque llegaron a la boda de sus amigos en Sotogrande por separado. Dijimos, ¿qué ha pasado aquí? Igual se han enfadado justo antes. Oye, que en cualquier casa esto pasa, o sea, nos estamos arreglando, uno tiene prisa, el otro no llega, déjate de tonterías, temas, vámonos, ¿no? Y se lía la mundial en un Vayan segundo. Juntitos, que no podemos Pero soportar. llegaron por separado a la iglesia, luego ya eso sí, se vieron, bueno, pues relajados, contentos, disfrutando, porque claro, hemos cotillado un poco las redes sociales de algunos de los invitados, había muchas caras conocidas, había, bueno, algún look impresionante y otros no tanto, que a mí me llamó la atención, porque tratándose de la jet set un poco, ¿no? De ahora, ¿no? De la élite, de verdad. Pues había algunos un poco como de trapillo, que yo decía, bueno, para una boda en Sotogrande me parecía un poco así, ¿no? Y mañana, día grande de la infanta. Igual el trapillo. Iban de trapillo, muy de trapillo. A lo mejor el trapillo era muy caro. Claro, igual el trapillo te va luego a la etiqueta. Trapillo fashion un ojo de la cara. Hay trapillos que los ves en un pordiosero y tal, y a lo mejor valen 5 o 6 mil euros. No, hay trapillos y trapillos. Un meteorito en Sotogrande sí sería. Totalmente. Daría que hablar, ¿no? Y bueno, por último, mañana, día grande de la infanta Sofía, porque bueno, se nos va al internado de Gales, como hiciera ya su hermana. Y bueno, no sé si veremos la imagen de la despedida en el aeropuerto, pero desde luego se espera que se difundan imágenes por parte de Casa Real, que es lo que viene haciendo en los últimos tiempos, y que además yo creo que da una cercanía, ¿no? para todos, y les cogemos como otro cariño, ¿no? Yo creo que desde la sopa verde ha evolucionado la cosa un poquito, ¿no? A la gente le gusta, en cuanto esas fotos las pones en el periódico, la gente las ve y tienen siempre un... Bueno, las de Nancy Militar, que decíamos el otro día, ¿no? De Leonor Internisas, pero está espectacular. Sí. Y lo de la Academia Militar estuvo. No, y la niña, la pequeña, justo en la selección, en el partido, también dio una imagen muy simpática. En la final estuvieron muy bien. Han ganado puntos, bandera, ¿no? En cuanto a la imagen internacional, y también entre el cariño de... Son unos profesionales, los 4 miembros de la familia real, fantásticos. Quedan bien allá donde van. Están haciendo buen marketing de sí mismos, que es lo que tienen que hacer. Y luego, por otra parte, cuando terminemos la crónica rosa, ya sabes que continuamos durante un ratito más. Hoy tenemos nuestra sección de salud y vamos a hablar de enfermedades autoinmunes, porque parece que ahora todo lo que nos pasa alrededor son enfermedades autoinmunes. Bueno, vamos a conocer un poquito más sobre ellas. Tendremos la sección de Pintores de la Historia con Laura Galdeano, y también nos iremos hasta Irlanda. Hemos hecho un recorrido todo el mes de agosto por esos restaurantes gourmet, podríamos decir, de carretera, cómo comer bien cuando vamos de viaje, cuando volvemos, que ya habrá muchos que estén planificando el regreso a sus ciudades de origen. Así que hoy hacemos parada en Irlanda, muy cerquita de Burgos,
y pues unos huevos rotos con morcilla, que no está mal. Qué buena morcilla. Sí, para terminar ya luego ya la dieta, la vuelta a la dieta. Fuera de micro, no puedes decir eso a las 10 de la mañana, madrugamos mucho. Soy mala. Muchos estamos para comer un plato de cocidos, ya está ahora. En fin, bueno, pues nos quedamos escuchándote como cada día, Jessica. Nosotros ya saben que ponemos punto y final por hoy a nuestra tertulia. Carmelo Jordá, gracias. Un placer. Alejandro Vara, gracias. Gracias, hasta la próxima. Maite Rico, muchas gracias. Vanessa, hasta mañana a las 7. Adiós, pásenlo bien. Es La Mañana de Federico. Es Radio.